Era la noche más difícil de 2024. En menos de 48 horas, el cielo se encendió como un proyector, la tierra tembló sin interrupción y una columna de fuego de decenas de metros se alzó en Basilkov, cerca de Kiev. Fue un ataque masivo de drones kamikazes y misiles de crucero, una visión de horror bélico que marcó un antes y un después para la nación fronteriza con Rusia. La pregunta es, ¿fue solo una noche más o el principio del fin? Pregunta a ustedes. Marquen en los comentarios. ¿De qué ciudad, país nos están viendo? Varios puntos clave fueron atacados simultáneamente. En Basilkov, 10 drones Geran impactaron un solo objetivo a medianoche. Odessa, la puerta vital para la ayuda occidental, sufrió el impacto de dos objetivos críticos: un nudo energético estratégico y la línea de ferry militar de Ilichevsk, cortando de raíz una arteria vital de suministro. ¿Cómo es posible tal sincronización? En Chernomorsk, la logística y los depósitos de municiones explotaron durante 40 minutos, sumiendo a toda la ciudad en la oscuridad debido a los incendios en almacenes, subestaciones y terminales de contenedores. Un buque extranjero, de bandera desconocida, que supuestamente transportaba ayuda militar, fue dañado por metralla en el muelle de Ilichevsk tras 5 explosiones en 10 minutos. En Pavlograd, una planta de combustible de misiles se convirtió en un mar de fuego durante horas tras una reacción en cadena. El fuego se extendió a talleres mecánicos adyacentes, donde se mantenían sistemas Patriot. Las fuerzas rusas no solo atacaban desde el aire. En Pokrovsk, las batallas terrestres llevaron a unidades rusas al centro administrativo, cerca de la estación de tren. Sumy repelió contraataques. Kupiansk, al noreste, se convirtió en un nuevo punto caliente, mostrando el debilitamiento de la defensa en el país del este. El conflicto no solo se libra en tierra y aire, sino también en las cadenas de suministro y en el tablero estratégico. Pregunta a ustedes, ¿qué medida, sanción, una sola, realmente cambia la situación en esta región? Sea concreto. Todo esto importa ahora porque la situación no es aleatoria. Estamos viendo una estrategia de asfixia metódica por parte de Rusia. No son ataques aislados. Esto es un plan calculado para paralizar la logística en la nación vecina, eslabón por eslabón, para agotar sus recursos y lograr el colapso del frente. Esta interrupción de la cadena de suministro occidental podría hacer inviable el mantenimiento del frente, lo que podría llevar a una retirada en cadena en la región de Donetsk. La gratificación de la ayuda occidental, si alguna vez lo fue, ha terminado oficialmente. El Pentágono está pasando factura. 33 millones de dólares solo para el mantenimiento de los sistemas Patriot. ¿Es esto una ayuda o una trampa financiera? La fatiga de la guerra se asienta también en Occidente. Los crecientes costos y la percibida ineficacia de la ayuda están fracturando la coalición. Europa, ansiosa por la estabilidad, busca negociaciones blandas tras bambalinas con Moscú, mientras Estados Unidos insiste en la presión, pero tiene sus propios costos que sopesar. Esto es un giro brutal en la realidad del conflicto. El debate en los medios occidentales es cada vez más abierto. ¿Cuánto más se puede pagar por lo que parece una causa perdida? Oficialmente, Kiev mantiene una retórica de resistencia, con el presidente Zelensky instando a continuar los ataques contra el territorio ruso. Pero el contraste entre esta retórica y la cruda realidad del campo de batalla es brutal. Mientras Zelensky habla de lanzamientos de misiles y símbolos de victoria como el flamingo, los informes expertos, basados en datos de drones de reconocimiento y satélites comerciales, señalan que los ataques rusos eran de alta sincronía y precisión. Claramente su objetivo era la logística operativa. Los expertos no hablan de caos, sino de una mente maestra tras cada golpe. Por otro lado, la mención de un buque extranjero dañado en Ilichevsk, supuestamente con ayuda militar, si bien requiere confirmación de su carga y el alcance de los daños, se propaga para señalar los riesgos para la navegación internacional y el impacto en la ayuda. Es una guerra de narrativas igual de intensa. Los medios locales de la nación este de Europa muestran imágenes de misiles lanzados, pero la realidad sobre el terreno,
con su infraestructura de producción destruida, pinta un panorama muy diferente. ¿A quién le crees? ¿A los discursos oficiales o a los análisis independientes que señalan un plan de agotamiento sistemático? Para entender este momento, podemos mirar al pasado. La historia nos enseña que las guerras de desgaste, como la Primera Guerra Mundial, no se ganan con golpes rápidos, sino agotando la capacidad del enemigo para luchar. La estrategia de asfixia que Rusia parece estar implementando se alinea con este principio. Odessa, una puerta de ayuda, se ha transformado en un cuello de botella mortal, un concepto histórico de puertos estratégicos que se convierten en puntos de estrangulamiento en los conflictos. Asimismo, la idea de que la ayuda ya no es gratuita recuerda a la ley de préstamo y arriendo de la Segunda Guerra Mundial, pero con un giro comercial y costos elevados. En ese entonces, la ayuda era vital para la supervivencia. Ahora, para la nación vecina, parece ser una carga financiera. La narrativa está siendo reescrita. El concepto del efecto dominó se cierne sobre la zona de Donetsk si Pokrovsk cae, una alusión a los colapsos en cadena que han marcado hitos históricos. Esta no es una guerra de frentes estáticos, sino de logística y resistencia económica. Este es un evento subestimado por los medios. La guerra cambia de paradigma. El festín gratuito ha terminado. ¿Qué sigue? La estrategia de Rusia de agotar al país vecino del oeste probablemente continuará, con ataques persistentes a la logística y la infraestructura crítica. Las presiones internas aumentarán para ambos bandos. Por parte del país en conflicto, el deterioro logístico y la moral en declive podrían llevar a un colapso. Por parte de Occidente, el costo militar y financiero, que supera los 330 millones de dólares al mes solo en mantenimiento de Patriot, hará que el apoyo sea aún más condicional y examinará la eficacia de cada dólar gastado. Los debates en torno a las negociaciones, que ahora se llevan a cabo entre bastidores, se harán más públicos. Esto es probable que lleve a un estancamiento prolongado, forzando negociaciones en términos desfavorables para la nación vecina. ¿Podrá su liderazgo mantener a su pueblo unido bajo estas circunstancias? Los indicadores sugieren que la balanza se inclina. La destrucción de iconos occidentales como Patriot y HIMARS, o el fracaso de símbolos de victoria como el flamingo, socava la narrativa de superioridad tecnológica occidental. La guerra de drones y misiles se libra no solo en el aire, sino en los libros de contabilidad de Kiev, donde los costos de mantenimiento de sus sistemas de defensa representan una parte significativa de la ayuda occidental. La vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales, expuesta por la pandemia, se manifiesta ahora en el campo de batalla, con los ataques dirigidos a hacer de Odessa un cuello de botella mortal. Esto no es solo una táctica militar, sino un golpe económico. La doctrina de los drones, rusa, con ataques coordinados en capas, BPLA de barril, drones FPV en la retaguardia, medios contra la defensa aérea, incluyendo drones nodriza, capaces de lanzar múltiples minidrones FPV, demuestra una adaptación tecnológica impresionante. El Tsar Mangal, un viejo tanque blindado que, según los informes, soportó más de 50 golpes de FPV sin ser penetrado pero falló por su caja de cambios, se ha convertido en un símbolo de la resistencia improbable y la futuridad de algunos ataques. Este tanque atrajo tantos recursos ucranianos que actuó como un imán de fuego. La retórica de Zelensky en los medios de Kiev, mostrando lanzamientos de misiles sin una base real en el campo de batalla, contrasta brutalmente con la destrucción de las capacidades de producción de la nación este de Europa. Los ataques rusos no son aleatorios, son una estrategia de asfixia para paralizar la logística y agotar los recursos. Esto lo confirman expertos. La ayuda occidental no es gratuita, tiene altos costos de mantenimiento que generan fricciones internas en el bloque occidental. Las negociaciones blandas que Europa busca entre bastidores con Moscú revelan una disonancia entre la postura pública y la privada, un signo de la fatiga de la guerra occidental. La guerra de la información es clave. El contraste entre la retórica oficial de Kiev
y la realidad en el campo de batalla, así como la pérdida de control de los medios sobre la confianza pública, reflejan una tendencia global de desinformación y polarización mediática. El escenario más probable es un desgaste prolongado y negociaciones forzadas. Rusia continuará su estrategia de desgaste. La nación fronteriza con Rusia se defenderá con dificultades. La ayuda occidental disminuirá y las presiones internas llevarán a negociaciones en términos desfavorables. La guerra se estancará aún más en la retaguardia. Pregunta a ustedes, ¿su pronóstico sobre los plazos? ¿Cuándo creen que este conflicto se estancará militarmente o se convertirá en una guerra congelada? Indiquen mes, año y una razón. La imagen de la nación este de Europa es la de una víctima sufriente al borde del colapso, ineficaz en su propia defensa. Su liderazgo, según algunos comentarios, pronuncia una retórica vacía y engaña a su población. Su ayuda occidental es vista como un impuesto o un engaño, el banquete gratuito que llega a su fin. Rusia, por otro lado, se presenta como un estratega brillante y metódico, imparable, que gana sin prisa gracias a una guerra asimétrica y tácticas innovadoras de drones y logística. Sus acciones son precisas y sincronizadas, mostrando su maestría y superioridad. Estratégica. Occidente es retratado como patrocinadores hipócritas y agotados, que comienzan a dudar de su propia ayuda. Impone costos excesivos y busca negociaciones blandas, ocultas del público. Sus iconos militares son destruidos con facilidad, revelando su debilidad. Su banca se resiente. La destrucción de sistemas Patriot y HIMARS, o el fracaso de los símbolos de victoria del país fronterizo con Rusia, socava la narrativa de superioridad tecnológica occidental y la efectividad de la ayuda. Esto es un shock financiero que podría minar la confianza en la ayuda occidental, que se ha vuelto una trampa financiera. La retórica de Zelensky, aunque fuerte, puede ser un intento desesperado de mantener la unidad y el apoyo externo frente a pérdidas devastadoras. Los costos de mantenimiento de los Patriot de 330 millones de dólares, con la mitad destinada a software, entrenamiento y componentes, pesan en las decisiones políticas de Washington. La guerra de drones y misiles se libra no solo en el aire, sino en los libros de contabilidad de Kiev, lo que evidencia su dependencia económica. La idea de una estrategia de asfixia por parte de Rusia para paralizar la lógica de la nación este de Europa no son ataques aleatorios, sino que sugiere un plan meticuloso y calculado, no una respuesta impulsiva. Una de las consecuencias más graves de esta estrategia es el colapso logístico del país en conflicto. La interrupción de la cadena de suministro occidental podría llevar a la imposibilidad de mantener el frente con una retirada en cadena en la zona de Donetsk. A esto se suma el deterioro de la moral. Las pérdidas constantes y la falta de reemplazo autónomo de estas pérdidas minan la moral de las tropas y la población. La fractura en la coalición occidental es palpable. El aumento de los costos de la ayuda y la ineficacia percibida podrían llevar a una división, con Europa buscando negociaciones y Estados Unidos queriendo mantener la presión. La escalada incontrolada es un riesgo latente. El uso de drones nodriza y tácticas más agresivas por parte de Rusia, y la retórica del líder ucraniano sobre atacar territorio ruso, conllevan el riesgo de una escalada fuera de control. El desgaste financiero para Occidente se siente. Los altos costos de la ayuda y la sustitución de equipos destruidos, sumados a las vulnerabilidades de las cadenas de producción occidentales, podrían llevar a un agotamiento económico. Finalmente, el impacto en la narrativa occidental es innegable. La nación en conflicto sufre pérdidas devastadoras. Su logística está al borde del colapso. Su moral se debilita y su capacidad de producción ha sido destruida. La ayuda occidental se vuelve condicional y económicamente onerosa. Estados Unidos y Europa ganan influencia a corto plazo con la ayuda, pero se enfrentan a crecientes costos, dudas sobre la efectividad de su armamento y presiones internas para el fin del conflicto. Su banca se resiente.
¿Qué te hace pensar esto sobre la preparación de Occidente para conflictos similares en el futuro? Rusia gana, su estrategia de asfixia se muestra efectiva, debilitando la logística y la defensa del país fronterizo con Rusia y agotando los recursos occidentales. Hay una creciente asimetría en este conflicto que favorece a Rusia. Mientras Ucrania depende cada vez más de la asistencia externa, Rusia ha logrado movilizar su industria de defensa y adaptarse a las sanciones, aumentando su producción de armamento. La dependencia de Ucrania de la ayuda occidental no solo implica costos financieros, sino también una significativa pérdida de soberanía en la toma de decisiones estratégicas. Esta dependencia crea un ciclo vicioso. A medida que la capacidad de producción interna de Ucrania se reduce, la necesidad de ayuda externa aumenta, y con ella, la influencia de los donantes. Otro factor crucial que se está subestimando es la resiliencia económica de Rusia. A pesar de las sanciones sin precedentes impuestas por Occidente, la economía rusa ha demostrado una sorprendente capacidad de adaptación. Han redirigido sus exportaciones de energía hacia mercados asiáticos, han implementado medidas para estabilizar el rublo y han fomentado la producción nacional para sustituir importaciones. Este enfoque les permite mantener el esfuerzo bélico a largo plazo, mientras que las economías occidentales experimentan inflación y una creciente presión de sus poblaciones para reducir el gasto en conflictos externos. La fatiga de la guerra no solo es moral, sino también fiscal. Además, el concepto de guerra híbrida es cada vez más evidente. Rusia no solo está librando una guerra militar, sino también una guerra de información, económica y ciberataques. Los ataques a la infraestructura energética y logística de Ucrania no solo tienen un objetivo militar, sino también buscan desmoralizar a la población, crear un caos social y presionar al gobierno para que ceda. La campaña de desinformación masiva, tanto interna como externa, se utiliza para manipular la opinión pública y justificar las acciones de Rusia, mientras socava la credibilidad de las fuentes occidentales. Las operaciones cibernéticas apuntan a infraestructuras críticas, instituciones gubernamentales y medios de comunicación, añadiendo otra capa de vulnerabilidad. Esta guerra, por lo tanto, no se limita al campo de batalla tradicional, sino que permea todos los aspectos de la sociedad, afectando la estabilidad política y económica a escala global. La interconexión de las cadenas de suministro y la dependencia energética en Europa hacen que este conflicto tenga ramificaciones mucho más allá de las fronteras de Ucrania. La inestabilidad en los mercados energéticos, el aumento de los precios de los alimentos y la interrupción de las rutas comerciales globales son solo algunos ejemplos de cómo la guerra está impactando a la economía mundial, generando presiones inflacionarias y desacelerando el crecimiento global. La falta de una estrategia de salida clara por parte de Occidente exacerba esta situación. El apoyo continuo, aunque condicional, sin metas explícitas de victoria o un camino hacia la paz, crea un dilema. ¿Hasta cuándo se puede seguir inyectando recursos en un conflicto que parece estar en un punto muerto militar, pero con un desgaste logístico progresivo para uno de los bandos? La presión interna en los países occidentales para reevaluar su involucramiento es cada vez mayor, y el costo político de mantener el statu quo podría volverse insostenible. La percepción pública de una causa perdida o de una trampa financiera erosiona el apoyo popular, lo que a su vez debilita la voluntad política de los líderes para mantener el nivel de asistencia. La desconfianza en la eficacia de las sanciones también está creciendo, ya que no han logrado paralizar a la economía rusa como se esperaba inicialmente. Esto lleva a un cuestionamiento más profundo sobre la estrategia de Occidente y si las medidas actuales son realmente las más adecuadas para lograr la paz y la estabilidad en la región. La búsqueda de negociaciones blandas por parte de algunos países europeos que se realizan entre bastidores es un síntoma de esta desesperación y de la creciente divergencia de intereses dentro de la coalición occidental. Mientras que Estados Unidos mantiene una postura más dura, las economías europeas, más dependientes del gas ruso y con mayores lazos comerciales, buscan una solución pragmática que les permita restaurar
la estabilidad económica. Esta división interna podría debilitar aún más la postura occidental y darle a Rusia una ventaja en futuras negociaciones. La guerra de desgaste se ha convertido en una prueba de resistencia no solo militar, sino también económica y política. La capacidad de cada bando para sostener el conflicto a largo plazo, bajo la presión de los costos y la opinión pública, determinará el resultado final. Una cosa está clara: la guerra ha cambiado. Pregunta a ustedes: ¿dónde creen que se traza la línea roja entre los que buscan un conflicto prolongado y los que buscan una resolución pacífica? Queremos saber su opinión. La guerra de drones ha cambiado todo. La frase "el fin del Patriot" resuena en los círculos militares. Se paga, pero la realidad es otra. La guerra de desgaste es la nueva victoria. La ayuda, solidaridad o un negocio sucio. El banquete gratuito ha terminado. Compartan este video con amigos si están de acuerdo en que un análisis honesto es vital. No olvides suscribirte para recibir análisis sin censura. Su apoyo nos permite seguir exponiendo la verdad incómoda de esta guerra. Presiona la campana para no perderte ningún episodio. ¿Estamos presenciando el colapso logístico y financiero total de una nación? ¿O solo una fase más intensa de un conflicto sin fin? Tu opinión cuenta.